Hermanos, las semanas anteriores hemos comenzado una serie y hemos comenzado una serie que es un viaje hacia las Escrituras, los 66 libros de la Biblia, a través de una vista panorámica. Ahora, esta vista panorámica es muy diferente del estudio que hacemos los miércoles con el pastor Rodrigo, ya que tenemos un elemento en cada libro de la Biblia con un tema particular. Y este tema es el reino de Dios. Amén. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios como elemento unificador de los 66 libros de la Biblia. Y en este reino, obviamente, hay un rey que es Jesús. Amén. Hemos visto ya en esta serie, hemos visto tres principios. El patrón del reino, cuando vimos lo que era el reino de Dios, y el patrón del diseño del reino, como Dios había creado un reino. Después vimos el reino perdido con Adán y Eva desobedeciendo el pacto. Y después, la semana pasada, vimos el reino prometido con la gracia de Dios. Amén. Que la gracia de Dios opera donde no hay gracia. Opera donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Y eso lo vimos a lo largo del Génesis y de toda la Biblia, que donde no hay, hay. Donde no hay esperanza, hay esperanza. Donde no hay luz, hay luz. Porque el Señor resplandece en las tinieblas. Aleluya. Y hoy comenzaremos a ver el reino parcial. Esto quiere decir que el cumplimiento del reino en una medida parcial en el pueblo de Israel. Amén. En 4 elementos principales en la promesa del reino de Dios, de los cuales vimos la semana pasada 3. Vimos el pueblo, la tierra y la bendición. Y el cuarto elemento que añadiremos será la promesa de un rey. En el reino parcial veremos cómo se va cumpliendo en sombra lo que en Cristo se cumple oficialmente. Aquí vamos a aprovechar de ver una mirada hacia atrás, hacia la historia bíblica, y vamos a comprender mucho mejor los aspectos sombríos, pero a la luz de Cristo. Aleluya. Esta exposición se dividirá en 4 secciones principales y observamos el cumplimiento de cada promesa en cada una de estas 4 secciones. Recordemos, hermanos, que estamos haciendo una vista panorámica de las Escrituras. No vamos a leer toda la Biblia y la dividiremos en las siguientes secciones que voy a entregar en 2 partes. Vale decir, una parte hoy día del reino parcial y la segunda parte el otro domingo. Y el primer domingo, hoy veremos el pueblo de Dios, que esto lo encontramos de Génesis 12 hasta Éxodo capítulo 18. Y también veremos el gobierno y bendición de Dios de Éxodo 19 hasta Levítico. Y la próxima semana veremos el lugar, la tierra de Dios, de Números a Josué. Y el cuarto, y la próxima semana también veremos el rey de Dios, que será de Jueces a Segunda de Crónicas. Bien, entonces hoy día comenzaremos viendo la primera parte de este reino parcial y veremos el pueblo de Dios que va de Génesis a 12 a Éxodo 18, y leeremos, hermanos, puesto de pie, Génesis 12, 1 al 3. Gloria al Señor. Dale un poquito más de volumen. Ahí sí, ahí sí. Bien. Un poquito menos, un poquito menos. Ahí sí, un poquito menos. Pero no de la perilla, sino del... Amén. Ahí sí. Bien.
Entonces leeremos la palabra del Señor. En voz alta, para que suene bonito. Y los de la casa también, hermanos Rolando, Janet, Rolando Ivonne, hermano Héctor, Isabel y Janet. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Tome su asiento, hermanos. Y específicamente el versículo 2 dice, y haré de ti una ¿qué? Una nación grande y te bendeciré. Aleluya. La promesa del pueblo de Dios, la promesa, ¿cuál es? Que haré de ti una nación grande. Esa es la promesa. Amén. También dice en Éxodo 6:7, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Ahora, el cumplimiento parcial de esta promesa la vemos entre Génesis 12, vale decir, y Éxodo 18, donde se cumple, Dios cumple la promesa a Abraham. Esta promesa se cumple en el pueblo de Israel, de que sus descendientes serán una gran nación, y hace que la nación de Israel se convierta en el pueblo que le pertenece. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice, para que anunciéis de las virtudes de aquel que os llamó. Ahora, el verso 10 es muy revelador. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no erais pueblo. Nosotros, el pueblo de Israel no era pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Y esto se está refiriendo también a los gentiles, que en otro tiempo habéis alcanzado misericordia, que no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ahora, esto, hermanos, no sucede fácilmente, pues en todo momento se presentan numerosos problemas y desde Génesis 12 lo vemos, ¿cierto? Hay nombres importantes que debemos recordar en el cumplimiento parcial del reino de Dios en su primera etapa. Por ejemplo, el primer problema fundamental lo encontramos en que Sara, la esposa de Abraham, ¿qué es lo que era? Era estéril y no puede tener hijos. Entonces, la promesa de que tu descendencia será grande, tú serás una nación grande, se vio como, se vio enlodada, se vio obstaculizada. Las promesas del evangelio están en peligro de fracasar casi al momento en que se hace. Abraham decide él que es tiempo de actuar por sí mismo y toma por mujer a Agar, la criada de Sara, quien le da su primer hijo Ismael, pero Dios deja en claro que su pueblo no descenderá de Ismael. Abraham tiene que aprender que para que llegue a cumplirse la promesa, solo Dios la podrá consumar. O sea que
no hay intervención humana en el cumplimiento de la promesa. Y Abraham trató de ayudar a Dios. Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, empeoramos las cosas. Así que nos ayuda a Dios. Amén. Dios tiene su tiempo para las promesas. Abraham simplemente debe confiar en la promesa de Dios. Y nosotros también debemos creer exactamente la misma verdad, hermanos. Nos dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por palabras, para que nadie se jacte. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. La promesa se cumple y Sara le da un hijo, y es el hijo de la promesa. Abraham le da Isaac, el cual después de 13 años, ya cuando es un adolescente, es pedido por Dios a Abraham para que presente un sacrificio, lo presente el sacrificio. Ahora, la pregunta es ¿qué esperanza habría si moría Isaac? Si moría Isaac, Dios le estaba pidiendo la esperanza de la promesa. Dios le estaba esperando el cumplimiento de su promesa. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿Dios está jugando con la promesa hecha a Abraham? Bueno, Abraham no entendía por qué Dios le había mandado a hacer aquel acto, aquel sacrificio, y pensarlo lo llenaba de pesar. Sin embargo, ya había sido preparado Abraham para obedecer. No debemos entender este pasaje únicamente como un acto de obediencia incondicional de Abraham, que lo encontramos en el capítulo 22 de Génesis. Ya nos saltamos al 22. Él sabía que el futuro de la promesa dependía de la supervivencia de Isaac. Amén. Así que confió en que Dios lo protegería de una u otra forma, incluso que lo levantaría de la muerte. Incluso él fue el primero que pensó y que creyó en que si moría lo iba a resucitar. Entonces podemos aprender que él sabía dónde poner su fe. El último minuto Dios proveyó, como sabemos, un carnero. Tenemos que aprender del ejemplo de Abraham y confiar en las promesas del Evangelio, hermanos. Tenemos que confiar en las promesas del Evangelio. La promesa del Evangelio dice que nosotros somos perdonados nuestros pecados. Muchas veces nuestro día a día es conflictivo porque nos vemos, muchas veces hay días en que nuestro pecado sale a flor de piel, nuestra irritabilidad, nuestro enojo, nuestra poca paciencia, que mandamos todo al carajo, y todas esas cosas suceden, pero hay una promesa. No nos olvidemos de la promesa es que nuestros pecados son perdonados. Y entonces ahí está el acusador Satanás diciendo de viste. Pero nosotros tenemos que tener firme la promesa que el Señor nos ha perdonado. Son las promesas del Evangelio, aun cuando no podamos comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Ahora tenemos otros personajes, Jacob y Esaú. Abraham muere y el futuro de la promesa se enfoca en Isaac. Isaac desposó a Rebeca y Rebeca tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. El mayor es Esaú, pero Jacob es el que recibe la bendición de su padre. Lo que quiere decir
que de Jacob iba a salir la línea de descendencia del pueblo de Israel, no de Esaú. Ahora preguntamos, ¿por qué lo eligió Dios? ¿Por qué eligió Dios? Y esto es singular. Dios, bueno, vamos a leer Romanos 9, ábralo, Romanos 9, 10 y 12. ¿Por qué lo eligió Dios? Y esto es interesante, Romanos 9, 10 y 12. Es obvio que Jacob no era la mejor opción, pues es el hijo menor y era de carácter un tanto desagradable. Su sobrenombre lo resume Jacob. Jacob significa suplantador o engañador. Con engaños consigue la bendición del anciano Isaac. Una vez más aprendemos un principio que está en toda la Biblia. Dios no elige a la gente por sus méritos. Lo vuelvo a decir, Dios no elige a la gente por sus méritos. Ninguno de nosotros merece pertenecer a Dios. Leemos Romanos 9, del 10 al 12, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, aún no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo ¿qué? Se le dijo, el mayor servirá al menor. La promesa vino antes que nacieran. Antes que nacieran. Entonces Dios lo escogió. Así como Dios nos escogió. Puede que nosotros no seamos los mejores y no somos los mejores. Pero el Señor nos escogió. Somos cristianos hoy y no se debe a que seamos mejores que otros. Somos salvos, hermanos, sencillamente por la soberana elección de Dios. Aleluya. Avanzamos en este cumplimiento parcial del reino y vamos a la vida de José. Jacob, ya estamos en la línea de los 12 hijos de Jacob, tuvo 12 hijos. Ahora, por supuesto, 12 hijos no forman una gran nación, ni un grupo atractivo, pero con ellos comenzó el cumplimiento de la promesa. José, que era el preferido de su padre, y sus hermanos sienten celos de él, por eso lo venden como esclavo y le dicen a Jacob que murió. José, donde al poco tiempo lo envían a la cárcel por un delito que no cometió. Ahora, hasta ahí la historia de José va de mal en peor. ¿Cierto? Todo partió por un sueño, se lo contó a sus hermanos se tienen envidia, lo echaron a un pozo, lo vendieron a unos mercaderes, llegó a Egipto, luego fue acusado por la mujer de acoso, fue llevado a la cárcel y ahí estaba, de mal en peor. Pero esto siempre tiene un propósito. Durante su estancia en la cárcel, José empezó a preguntarse, ¿de verdad Dios está conmigo? ¿De verdad Dios mandó todo esto? Hay muy poca evidencia de ello, pero Dios sabe lo que hace el estar en la cárcel. José no habría conocido al copero del faraón, pero lo conoció estando en la cárcel. Una vez libre, le contó el faraón de la habilidad de José para interpretar sueños. La corte real convocó a José de manera, la corte real convocó a José, que de manera correcta interpretó los sueños de faraón, previniéndole contra una hambruna venidera. José es liberado y es hecho primer ministro de Egipto, de modo que se toman las medidas necesarias a la acción de dicha hambruna. Ahora, Canaán, en donde habitaban Jacob y sus hijos, no es tan afortunada,
La hambruna amenaza sus vidas, lo cual significa el fin de la esperanza del cumplimiento del evangelio. Entonces ellos se dirigieron a comprar el alimento y se encuentran cara a cara con el hermano al que maltrataron. Nosotros conocemos la historia. Como es de esperar, se sienten aterrorizados cuando José les revela su verdadera identidad. Nosotros, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros con eso? Aprovecharíamos, ¿cierto? Y nos vengaríamos, yo creo. Pero José ya había aprendido la lección. Él había estado en la cárcel. Para su sorpresa, no lo hizo. Por el contrario, los tranquilizó diciéndoles, Génesis 50, veámoslo, Génesis 50, 19 al 20. Veamos esa escritura. Génesis 50. Del 19 al 20 dice, no tengan miedo. Y después dice, ¿puede acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Aleluya, Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hay, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida a mucha gente. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, pero ustedes leen ahí la 60 y dice lo mismo, ¿no? Dios siempre ha tenido todo bajo control, hermanos. Dios siempre ha tenido todo bajo control. Él procuró la instancia de José en Egipto y lo puso en alto, puesto que ocupó a fin de que pudiera ayudar a sus hermanos a buscar ayuda. Aleluya. Dios siempre interviene para asegurarse de que las promesas del evangelio sean protegidas, hermano. Aunque no siempre entendemos cómo lo hace. Tal vez pensemos que había una forma más fácil en que lo pudo haber protegido su pueblo en los días de José. Por ejemplo, ¿por qué no detener la hambruna en vez de permitir que José fuera esclavizado y aprisionado? Pero aun cuando no entendamos, hermanos, los propósitos de Dios, podemos estar seguros de que están diseñados con amor y no garantizan, y no garantizan la voluntad que de Dios no se cumpla. Nada, ni la maldad humana, ni una terrible hambruna o cualquier otra cosa pueden impedir que se cumplan sus promesas del evangelio. Aleluya. Moisés, Jacob y su familia viajaron a Egipto para estar con José y establecerse allí. Al principio del libro de Éxodo, ya vamos en Éxodo capítulo 2, se narra cómo sus anfitriones esclavizaban a sus descendientes y los trataron con crueldad. Si han de ser su pueblo, tal como lo prometió Dios, entonces tiene que liberarlos. Amén. Ellos entraron libremente a la tierra de Egipto, los desconoció el faraón siguiente y los esclavizó. Al paso de muchos años de cautiverio, se preguntaron si Dios había olvidado su promesa, cosas que Dios no puede hacer. Aleluya. Y leemos en Éxodo 2, 23 al 25, leámoslo. Éxodo 2, versículos 23 y 25 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre, o sea, los esclavizó y clamaron. ¿Qué es lo que hicieron? Clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su esclavitud, de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Gloria a Dios.
Mira qué importante. Dios se acuerda de su pacto. Gloria a Dios. Con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. Y esta palabrita es importante. Los reconoció Dios. Alabado sea el Señor. Dios inicia su operación de rescate al aparecerse ante Moisés en medio de la zarza ardiendo en Horeb, en el monte de Sinaí. Y le dice que se presente ante Faraón con la demanda de libertad de su pueblo. También le revela un nombre nuevo de Dios a Moisés. En Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esto aparece en Éxodo 3:14. En hebreo, las palabras no tienen vocal, solo consonantes. Y es la palabra YHWH. No tiene vocales, lo que hace imposible precisar cuál es la palabra para el nombre de Dios. Puede ser, muchos le pusieron la E, la O y la A, y pusieron Jehová o Jehová. Otros le pusieron la A y la E, como Yahweh. Parece dar a entender que ningún hombre puede abarcar su carácter, porque nosotros entendemos que los nombres nos revelan el carácter. Si deseamos ver, si deseamos saber quién es él, si deseamos ver quién es él, tendremos que verlo actuar en la historia a favor de su pueblo. La Biblia no solo narra la obra de Dios para salvar, sino al mismo tiempo revela el carácter de Dios, revela los atributos de Dios. Cuando hablo de carácter, hablo de los atributos, ¿cierto? Dios es el héroe de principio a fin de su historia. En ocasiones perdemos el enfoque al preguntarnos precipitadamente: ¿qué me dice el pasaje? Sin embargo, una mejor pregunta sería: ¿qué me dice acerca de Dios? Esa es la pregunta que nos abre la llave, ¿no?, de la revelación. Preguntarnos al leer cualquier versículo de la Biblia: ¿qué nos dice acerca de Dios? En Moisés vemos dos actos de salvación en Dios. Primero, vamos al capítulo 5. Moisés se presenta ante Faraón y le transmite la orden de Dios de liberar al pueblo. Faraón responde con menosprecio. Éxodo 5:2. La respuesta de Faraón dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Él no lo conocía. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, muy pronto conocería a Dios Faraón, y lo haría a través de 10 plagas terribles. Dios enviaría 10 terribles plagas sobre Egipto que mostrarían su poder majestuoso. En cada una de ellas Faraón rechaza neciamente dejar ir a los israelitas, pero la décima y última plaga quebranta su resistencia. En una horrenda noche, Dios pasa por la tierra ejerciendo su juicio y mueren todos los hijos primogénitos de Egipto. Nosotros tenemos que, vamos ahora a Éxodo 12, nosotros tenemos que darnos cuenta que la Pascua fue una noche de horror para los egipcios, pero fue una noche de salvación para los
los israelitas. Ahora, eso está representando ¿qué? Representando el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo representa nuestra salvación para los cristianos, pero representa el juicio para los no creyentes. Los no creyentes, los incrédulos ya están condenados por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Eso es importante, hermanos. La Pascua no es una fiestecita. La Pascua es el veredicto de Dios. Cuando Dios dice, son salvos a través de mi Hijo y son condenados por no creer en mi Hijo. Gloria a Dios. En Éxodo 12:23, los primogénitos israelitas también son pecadores. Recordemos que los primogénitos israelitas no se salvaron por ellos, sino que se salvaron por la sangre de un cordero, que era tipo de Cristo. Los primogénitos israelitas son pecadores y merecen la muerte. Amén. Sin embargo, en su gracia, Dios provee la manera en que puedan escapar del juicio. En representación del primogénito, cada familia israelita debía sacrificar un cordero, untar con su sangre en el marco de la puerta de la casa. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, es que nuestras vidas estén untadas con la sangre del Hijo de Dios. Leemos Éxodo 12:23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Con este gran acto salvador de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, se les enseñó a los israelitas un principio muy importante, que Dios salva por sustitución. Dios salva por un sustituto. O sea que la sangre de un cordero inocente me salvaba. Aleluya. Se puede merecer morir por su pecado, pero alguien muere en tu lugar. Eso es. Alguien murió en tu lugar. Nosotros estamos vivos aquí en el siglo XXI porque alguien murió en nuestro lugar. ¿Quién fue? Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Esto es una preparación para un mayor acto de rescate, ante el cual la Pascua es solo una sombra. Esta es una preparación para un mayor rescate. Tal como el Cordero de Pascua murió por los pecados de otros, Jesús murió como sustituto. Nos dice Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué declaración más iluminada que tuvo Juan. Revelación, iluminación, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él respondió la pregunta que le hizo Isaac a Abraham. Abraham estaba atado, estaba acostado y le dijo, papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios proveerá. Y Dios proveyó después de 4000 años un cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. No es coincidencia que Jesús muriera en la temporada de Pascua, no, nada es coincidencia. El rescate de Egipto del pueblo de Israel prefigura la libertad más grande que Jesús obtiene al morir en la cruz. Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya. Porque nuestra Pascua,
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora dije yo que hay asociado dos actos de salvación. El primero que ya vimos es la salvación por sustitución, que es la Pascua, pero también hay otro acto de salvación en la vida a través de Moisés, y es la salvación por la conquista, que es el cruce del Mar Rojo. Faraón cambió de opinión una vez que fue libertado los esclavos, y él envía su ejército tras ellos y pronto los alcanza, y la situación es traumática. Los israelitas se enfrentan al Mar Rojo y los soldados egipcios van atrás de ellos, o sea, están atrapados. Los israelitas carecen de poder para salvarse a sí mismos, ellos no tienen poder, pero Dios intervino a su favor. Aleluya. Dividió el mar y lo cruzaron a pie. Gloria a Dios. Qué milagro más portentoso. Ahora hay muchos críticos, teólogos, que le bajan el pelo y dicen que justo había unos vientos del norte o del sur, no sé cómo es, que lo que hacían era arrastrar el agua y pasaron por la parte más baja del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Gracias, hermano. ¿Sabe qué? Hay agüita. Sí, hay agüita ahí. Gracias. Y entonces, hermanos, los críticos le bajan el pelo, pero nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que abrió el Mar Rojo y pasaron en seco. En seco. Gloria al Señor. Ahora Dios derrotó al opresor de su pueblo, porque Faraón también cruzó en seco, pero ahí las aguas volvieron a su curso. Dios derrotó al opresor de su pueblo, a quien salvó y se reveló a sí mismo como el Dios soberano, aleluya, como el más poderoso que las fuerzas humanas y que la naturaleza misma. Dios es más fuerte que la naturaleza, que el hombre y que faraones, aleluya. Una vez más el acto redentor prefiguró lo que Dios hizo mediante la muerte de Jesús. Nosotros estuvimos esclavizados por el poder del pecado y de la maldad, pero Dios lo derrotó por medio de la cruz, aleluya, del poder del pecado, y nos hizo libres, 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 aleluya. Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículo 15, Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dios en Jesucristo humilló a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando en ellos sobre la cruz. Gloria a Dios. El pueblo de Dios, en vez de ir directamente a la tierra prometida, los israelitas van a encontrarse con Dios en el monte Sinaí, en donde se le apareció Moisés en una zarza. Dios les dice en Éxodo 19:4, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Qué hermosa figura usa Dios. Dios es el poeta por excelencia, hermanos, porque dice, y cómo os tomé sobre alas de águila. No hubieron alas de águila, pero Dios está usando esa figura de poderío, de soberanía. Aleluya, porque ¿quién es el ave soberana de los cielos? El águila. Aleluya. Por medio de su libro,
La promesa es hacerlos a ellos una nación. Se ha cumplido, hermanos. Pero aún falta mucho por venir. El éxito de Egipto no es el clímax del libro, cuyo título se le da después. El Éxodo ocupa solamente 18 capítulos, pues el resto del libro se enfoca en la ley y el establecimiento del tabernáculo. Y Dios no solo libera, también exige y se acerca. Él desea bendecir a su pueblo. Gloria a Dios. Y así llegamos al segundo punto, que es gobierno y bendición de Dios. Leemos y vemos la promesa, Génesis 2, y dice, te bendeciré. Dice, te bendeciré. El cumplimiento parcial de esta promesa es que tenemos que tener una actitud negativa ante la autoridad, tendemos a tener una actitud negativa ante la autoridad porque asumimos que siempre es opresiva. Sin embargo, de ningún modo puede ser negativo estar bajo la autoridad de Dios. Amén. En términos prácticos, el hombre o está bajo la autoridad de Satanás o está bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué autoridad mejor? En la Biblia, estar bajo el gobierno de Dios significa disfrutar su bendición. Aleluya. Cuando Adán y Eva obedecieron el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, conocieron la vida en su plenitud, disfrutaron una relación con su Creador en su presencia en el jardín del Edén, y la ley de Dios era para su bien. Solo después de desobedecerla, enfrentaron la maldición de Dios y fueron echados de su presencia. Pues Él no puede seguir viviendo con quienes se rebelan en su contra, hermanos. De modo que si los israelitas van a conocer la bendición de Dios, deben someterse al gobierno de Dios. Solo así podrán disfrutar de una relación con Él y saber que su presencia está con ellos. Si rechazan la ley de Dios, lleva a la muerte y a la maldición, que es la separación de Dios. La restauración de la ley permite la vida y la bendición, que es la relación de Dios mientras Él se acerca de nuevo. Por lo tanto, en este periodo de la historia de Israel, la promesa de bendición se cumple en dos maneras. Uno, mediante la ley del pueblo de Dios, el Sinaí, y dos, por medio de su presencia, por medio del tabernáculo. Gloria al Señor. Amén. Nosotros entendemos que la ley de Dios fue promulgada del monte de Sinaí, los 10 mandamientos, y que fueron más tarde escritos en el libro de la ley, porque debemos entender algo, debemos entender que las tablas de la ley contienen 10 mandamientos, pero hay otro libro que escribió Moisés, que es el libro de la ley. Y en el libro de la ley hay 611 mandamientos. 602 mandamientos. No, 603 mandamientos, porque son 603 más 10 son 613, ¿no? Y son 613 mandamientos en total. Pero escribió en el libro de la ley 603 mandamientos, que son los mandamientos de Levítico, de Deuteronomio, todos esos. Todos ellos eran importantes. Y en Deuteronomio 28, ahí les marca, el Señor les dice, si ustedes obedecen esta ley, vivirán. Y si no, morirán. Éxodo 25, 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los 2 querubines que están sobre él, arca del testimonio, todo lo que te mandaré para los hijos de Israel. Aquí está hablando del tabernáculo, de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, nosotros sabemos que el tabernáculo era una tienda que estaba dividida en 3 partes. Primero estaba el atrio, segundo el lugar santísimo
Y tercero, el lugar santo. Y el lugar santo solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, que entraba con mucho temor e incluso una cuerda atada si es que moría y con unas campanillas. Y si se movía, o sea, estaba vivo si es que sonaban las campanillas. Si dejaban de sonar las campanillas, era como como los signos vitales. Tit, tit, tit. Ya no sonaba. Ya no sonaba. Entonces ahí lo arrastraban y lo sacaban para afuera. No sé, creo que no sucedió eso, ¿no? No alcanzó a suceder, Rodrigo, que alguien haya muerto. No, la Biblia no lo señala. Pero sí está el hecho. Los sacrificios también son importantes. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede un Dios santo vivir en medio de un pueblo pecador sin destruirlo? Lo hace por medio de un sistema de sacrificios que se diseñó para solucionar el problema. Los sacrificios que ofrecían en el tabernáculo cada día por el pecado del pueblo, también una vez al año, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba con 2 chivos. La sangre habla de la vida que ha sido entregada por el pecado. Nos dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo les he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona, hará liberación. La misma sangre que nos está hablando de la sangre de nuestro amado Jesús. Aleluya. En conclusión, hermanos, hay un mejor sacrificio. Dios vive con su pueblo en el tabernáculo. Dios vivió, pero ellos no pueden acercarse demasiado. Solo un hombre, el sumo sacerdote, puede entrar en el lugar santísimo una vez al año, en el día de la propiciación. De alguna manera, el sacrificio permite una relación con Dios, pero no estaba muy estrecha, pues nunca puede erradicar por completo el pecado. Los sacrificios más allá de lo que pueden ofrecer. El sacrificio perfecto que Cristo ofrece diario con su muerte en la cruz. Ahora gracias a Dios, Cristo murió una sola vez por nuestro pecado, pero su sangre no muere. Su sangre está presente por los siglos. Aleluya. Su muerte solucionó el problema del pecado de una vez y para siempre. Y jamás se necesitará repetirse. Gloria a Dios. Por eso nosotros, el bautismo, que es un símbolo, no se repite. No se debe repetir. ¿Por qué? Porque es el símbolo del rociamiento de la sangre. ¿Se entiende? Nosotros antes lo repetíamos. Decía, tú no te bautizaste, o te bautizaste en niño, no estás muy convencido, ya bautízate de nuevo. Pero la verdad es que para aquel que es consciente, una vez basta. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, esto abre el camino a la presencia de Dios a través de la cortina para todos los que confían en Él, a través del velo. Cuando Jesús muere, Dios partió en 2 el velo del templo, la estructura permanente de Jerusalén que reemplazó el tabernáculo. Hermanos, este símbolo es impactante. En la puerta de la presencia de Dios ahora está abierta, fue rasgado el velo en 2 para todos los que quieran entrar. Puesto de pie, leemos Hebreos 10, 19 al 20. Leamos este texto para finalizar la exposición. Yo quiero que lo leamos todos juntos en voz alta, mis hermanos. Dice:
¿Lo leemos? ¿Me dice amén si están listos? Hebreos 10, 19 al 20. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Dice, ¿lo encontraron, hermanos, ahí en el Zoom? ¿Sí? Háganme así. Éjole. Dice, en voz fuerte, 1, 2, 3. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gloria a Dios. Este verso es magnífico porque nos dice que a través de su carne, a través de su muerte, nosotros entramos al lugar santísimo. Entramos a Apocalipsis capítulo 4. Mire, me gusta mucho conectar las escrituras. Apocalipsis capítulo 4. Y es lo que vio Juan. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, esa voz es la voz de Jesús. Le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba en el espíritu y aquí, ¿qué es lo que había? Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Gloria a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros cuando somos regenerados, entramos automáticamente al trono de la gracia de Dios, al trono de la gloria de Dios. Ahora no lo podemos ver porque nos separa esta carne, pero cuando morimos, hermano, cuando tú mueras y estás en Cristo, mueras, en el segundo que mueras, ¡pah!, se va a abrir. Y vas a escuchar los ángeles, vas a escuchar los santos, santos, el gloria, el poder. ¡Aleluya! Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y para nosotros también debería ser el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Porque en Cristo estamos permanentemente en el trono de la gracia. No lo podemos ver, pero nosotros sí lo podemos creer por fe. Gloria al Señor. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana, que nos ha mostrado en parte el reino parcial. Veremos la segunda parte, Señor, la próxima semana. Pero en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque hoy día nos has explicado, hemos entendido mejor, Señor, este reino parcial que Señor, aparentemente siempre la hostilidad del diablo, la hostilidad del mundo parece obstaculizar tus planes, pero tú siempre tienes tu plan A. Y gracias, Señor, porque Jesucristo, el Señor, Él nos dio la esperanza, Él nos dio la libertad. Y gracias porque ya sabemos que en Jesucristo se cumplió todo. No tenemos que esperar sacrificios, no tenemos que esperar que armen los sacrificios en Jerusalén, en el tercer templo, como dicen muchos judíos, sino, Señor, nosotros ya tenemos el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre a Jesucristo el Señor. Aleluya. Por eso, Dios, levantamos nuestras manos y te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Alabado sea Dios, hermano. Levante sus manos y alabe a Dios. Glorifique a Dios esta mañana. Alabe a Dios y diga, santo, santo, santo es el que está sentado en el trono y el Cordero. Sea la alabanza digno de gloria, digno de honra. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a cantar este himno y nos vamos a gozar en el Señor.
porque Cristo el Señor cumplió todo. Aleluya. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecado?